Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y espero que se encuentren muy bien. Soy John Ramos y bienvenidos al otro lado de la realidad. Ah, ya hacía tiempo, hacía varias semanas que no bajaba ningún video, Ah, pero bueno, por diferentes razones, en medio de este drama del COVID. Um, Estos meses, sobre todo las últimas 6 semanas, 7 semanas, han sido semanas de bastante reflexión. También he estado ocupado con cosas personales, también un poco con el trabajo, ¿no? Y bueno, tomando cierto tiempo para mí mismo y olvidarme un poco de todo este entramado, um, lo cual no es el tema de hoy, pero es bueno compartir un poco. Y bueno, el día de hoy simplemente quería hacer un análisis sobre el tema anterior, los dos videos que bajé hace varias semanas, lo cual fue un poco controversial, ya que en esos dos videos puede que no sean videos perfectos, porque normalmente los pocos videos que he hecho, lo que yo normalmente hago un video directamente y después que lo termino simplemente lo bajo y ya está. No me pongo a practicar lo que voy a decir ni nada. Simplemente digo las cosas de forma espontánea, ¿no? Y bueno, en el video anterior yo traté de un tema que fue bastante controversial, bastante importante, porque es un tema que trata sobre los sacrificios no solo de animales, sino también de seres humanos, sacrificios de animales y seres humanos en la Biblia, supuestamente para el Dios de la Biblia, el Dios Yahvé, Yahweh o como lo quieran llamar. Y es un tema bastante controversial, pero son temas que hay que tocarlos, porque la mayoría de las personas lo ignoran. Y los creyentes, cuando ven esos temas o escuchan sobre esos temas, simplemente ellos esquivan el tema o simplemente buscan respuestas, buscan excusas para justificar aquellos actos de salvajismo, que pueda que sea real o pueda que sean escrituras y cuentos simplemente de las personas que escribieron aquellas cosas, ¿no? Lo cual, de ser así, de ser nada más un invento, entonces también se hubiesen copiado de otras fuentes, ¿no? Además, sí, todo es posible, ya que también la Biblia en sí, no voy a decir toda, pero por lo menos el libro del Génesis y varios libros del Viejo Testamento son escrituras ya que son más antiguas de antes de la Biblia. Más bien aquellos libros de la Biblia son plagios, son copias de otras escrituras aún más antiguas que la Biblia. Entonces en sí, aquellos libros de la Biblia realmente no son los más antiguos de la humanidad. Por ejemplo, el libro del Génesis es una copia total del Aluma Elish, ¿no? Uh, y así, lo cual en otro día hablaremos sobre eso, porque
porque eso es un tema bastante profundo y son temas que se debe de tomar poco a poco. Entonces, a medida que vayamos hablando y a medida que vaya compartiendo más videos, iré tocando temas que en el fondo tienen que ver con todo eso, ¿no? No siempre, porque no voy a bajar nada más videos sobre eso, ¿no? Sobre escrituras y cuentos bíblicos, sumerios, etcétera. Pero cuando comparta temas así, es bueno siempre tenerlos y repasar de vez en cuando. Y no tienen que creerme nada, sino investiguen, pero investiguen con la mente abierta, sin querer defender un dogma y después se van a donde no tienen que ir. Hay algo que todos los seres humanos, o mejor dicho, la mayoría de los seres humanos tenemos, y es algo que se llama raciocinio. Es en lo único que podemos de una u otra forma confiar. No son ni en libros, ni en libros sagrados, ni lo que diga el cura, el papa, el pastor, fulanito de no sé dónde, sino nuestro propio razonamiento. Hay muchas cosas que no tiene sentido de lo que nos enseñan, ¿no? En las iglesias, en los salones de testigos de Jehová, en los templos de varias religiones evangélicas que existen. Pero sin embargo, como tenemos esa cosita de la fe inculcada en nosotros desde una muy temprana edad, nos cuesta aceptar ciertas cosas y cuando nos damos de cuenta, bueno, en mi caso, cuando me daba de cuenta de ciertas cosas, más bien la ignoraba. Y eso sucede mucho con las personas hoy en día y siempre, ¿no? Que cuando ven algo que no tiene sentido, lo ignoran y en vez de utilizar su raciocinio, lo que hacen es dejarse llevar por la fe, ¿no? Y esto es algo que no hay que tener fe, lo que hay es que tener conocimiento y investigar, y no hay que creer a ninguna persona, ni pastores, ni a mí mismo, ni a cualquier investigador, sino investigar bien las fuentes y siempre estar en el medio, analizar el lado izquierdo, el lado derecho, sobre los orígenes, pero sin caer en dogmas y simplemente usar el raciocinio con respecto a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Que en otro día hablaremos sobre eso, porque si no me voy a salir de lo que quiero hablar. Y bueno, pero sí. Entonces, bueno, volviendo a lo que estaba diciendo. Entonces, el último video que bajé fue sobre sacrificios de no solo de animales, sino de seres humanos en la Biblia, al Dios Yahvé, que lo cual también en la historia de la humanidad sabemos que en la antigüedad los débiles eran sacrificados, y aquellas personas se sacrificaban a los dioses, a los supuestos dioses que estas personas, estas tribus seguían, ¿no? Ya fueran seres reales o seres imaginarios. Y eso también lo vemos plasmado en la propia Biblia, en el libro de Deuteronomio, Levítico, Éxodo, Samuel y varias partes, hasta en el libro de Génesis, la primera parte que habla sobre un intento de sacrificio es
en el Génesis, cuando Jehová, Yahvé, le dice a Isaac que sacrifique a su hijo simplemente para ponerlo a prueba. Y los que realmente investigamos sobre estos temas, sabemos qué es lo que realmente quiere decir en la Biblia o en cualquier otro libro de la antigüedad cuando se dice que pongan un animal, ya sea un cabrito, un ser humano, una gallina, lo que sea, en holocausto. Y como lo dije en el video anterior y lo mostré utilizando la Biblia que yo tenía en aquel día, bueno, decía que en muchos de esos sacrificios se ponía tanto a animales como a seres humanos quemados en holocausto, ofrecidos a el Dios Jehová, y en este caso también a otros dioses, ¿no? Pero bueno, en el caso de Isaac, supuestamente también dice que llegó un ángel y lo detuvo, ¿no? Y bueno, son cosas que cuando nos ponemos a reflexionar no tienen ningún sentido. Es como si una persona hoy en día, ¿no? Y ya lo dije en el video anterior, le da un pensamiento en la cabeza o viene qué sé yo, una entidad, un espíritu, un extraterrestre, como lo quieran llamar, una persona esquizofrénica, tenga alucinaciones y vea que algo o alguien, o se imagine que alguien le diga que tenga que, para demostrar su fe en Dios, de ir a quemar o matar a su hijo. Si hay un grupo de personas y ven que una persona está a punto de hacer eso y la persona le responde diciendo que Dios le dijo que hiciera eso, quería a pensar una persona de pleno siglo XXI, que no sea religiosa, porque ya también los islámicos y cristianos vendrían con cualquier tipo de excusa o dirían que fue el diablo, ¿no? Pero no fue el diablo, en aquel pasaje de la Biblia no fue el diablo. O sea, ok. Entonces, ¿qué iría a suceder hoy en día? Bueno, si una persona de hoy en día ve eso, iría a decir que la persona que está a punto de cometer aquel homicidio está totalmente loca, que es esquizofrénica, ¿no? ¿Mm? Y así. Y bueno, lo que sucedió en el video anterior, con el video anterior, una persona vio el video, una persona fervorente que me di de cuenta que también investigaba bastante, pero es una de esas personas que no tiene la mente abierta, sino que se dejan llevar por los dogmas. ¿Y qué sucedió? Bueno, vio vio el video. No recuerdo si fue la segunda parte o la primera parte, o si vio la primera y después no quiso ver la segunda, o si vio nada más, o si vio las dos. Pero la información allí fue tan brutal, tan dura, tan fuerte, que le afectó y me atacó. Me llamó, me dijo que yo seguía a dioses o a seres como Baal, que era anticristo, que estaba poseído, que seguía el diablo, que no sé qué. Poco de cosas incoherentes. Ahora bien, hay que reflexionar. Si yo bajé aquel video específicamente hablando sobre los sacrificios de no solo de animales, sino de seres humanos quemados en holocausto, muchas personas asesinadas deliberadamente, según la Biblia, no sé si eso es real o no, pero personas asesinadas, otras, bueno, todas asesinadas, unas en sacrificio y otras no en sacrificio,
pero a una entidad. ¿Eso es Dios o es un ser que se hace pasar por Dios? Bueno, en fin. El caso es que la persona me llamó de todo, pero en el momento que le quería responder, o sea, no se puede responder a aquellas personas así, y dijo que yo adoraba a Baal y que no sé qué y tal, porque a esos seres se les hacía sacrificio y tal. Entonces son personas con la mente tan cerrada, tan fanáticas e imbéciles que aceptan que en la antigüedad se le hacía sacrificios a Baal, a quien sea, a varios diferentes entidades y seres. Hasta en el propio santerismo, que otro día también hablaremos de eso, también se hacen sacrificios de animales, ¿no? Gallinas, conejos, de todo. Pero en la Biblia, en la antigüedad, también se le hacían sacrificios de animales al Dios de la Biblia, ¿no? O de eso hablaremos otro día, pero bueno, pero estamos hablando de a quien todos llaman Dios. Unos lo confunden con el Padre de Jesucristo, otros dicen que es Jesucristo mismo, pero que era Yahvé. Otros dicen que no, que Yahvé es Dios y Jesús fue un enviado. Y bueno, todos se contradicen y no se dan de cuenta de la foto grande, no se dan de cuenta of the big picture, que es muy importante. Y bueno, recibir insultos, que no sé qué. Y no se dan de cuenta que el Dios o el ser que están venerando era igual de sangriento y igual de satánico que esos dioses satánicos. Hoy en día, hoy en día, no son en sectas satánicas, que no es ningún ente que viene y se aparece a las personas y les diga, no, que eso también puede suceder, ¿no? Pero no, normalmente son personas desquiciadas, ¿no? que, que crean ciertas sectas y se ponen a matar animales y en muchos casos hasta seres humanos. Entonces, esos son satánicos y no son satánicos eh, los, los profetas, las personas que aparecen en esas escrituras, el Dios bíblico. Entonces, si la Biblia es correcta y no tiene ningún error, ningún mistake, entonces pueden aceptar eso. Eso no es satánico, ¿no? Como es el Dios creador. Entonces a él se le puede sacrificar no solo animales, sino seres humanos, nada más porque él creó los seres humanos. Estamos hablando del Dios verdadero, que la palabra Dios, realmente Dios es un concepto. Ya sea Dios, ya sea una energía, sea lo que sea, es un concepto. El problema es que las personas religiosas llaman Dios no a aquella esencia divina, aquella esencia de la fuente del bien, sino llaman Dios a entidades o seres que se hicieron pasar por dioses. Entonces, lamentablemente, se dejan llevar por los impulsos, ¿no? Se dejan llevar por los dogmas, porque muchos han aprendido buenas cosas, ¿no? de ellas, pero después cuando se toca un tema muy profundo, es un shock y no lo aceptan, porque es un tema bastante fuerte, ¿no? Y bueno, sí, aquel día la persona me respondió tal, y yo
en vez de seguir normal y responder, no. Borré los comentarios porque realmente se me fue la cabeza de tanta estupidez, tanto fanatismo, tanta idiotez, cabezas de ñame que son, que no entienden las cosas, ¿no? Y en aquel video yo di bastantes capítulos y versículos muy específicos, muy importantes, lo cual hablaba sobre eso. Ahora, díganme ustedes, personas que utilizan la razón, que utilizan el raciocinio, y esa es la verdadera religión, es eso, utilizar nuestro propio raciocinio, y con nuestro propio raciocinio podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. No necesitamos ningunos libros, ninguna religión que nos venga a decir estas cosas. Simplemente que las personas que buscan la religión quieren algo, quieren estar en un grupo, con un grupo de personas, sí, una religión que más bien que les que concuerde con sus creencias internas. Eso es todo, ese es el problema, ¿no? Y bueno, se enloquecen, ¿no? Ahora díganme ustedes, ¿acaso un ser de amor, un padre amoroso, iría a poner su hijo a prueba o sus hijos a prueba por medio del miedo y incitando al asesinato? Un ser divino, todopoderoso, creador de todos los universos, necesitaría que unos simples seres humanos le dieran tanto adoración y devoción. Eso más bien demuestra inseguridad, falta de autoestima y hasta un poco de mente infantil. No tiene ningún sentido, no. A menos que fuera una entidad o un ser que se alimentara de las energías del sufrimiento que emanan los seres vivos, ya sean animales y seres humanos. Hoy en día sabemos que en el caso OVNI existen abducciones, por supuesto, ¿no?, de animales, vacas, lo que sea, lo cual les extraen las grasas, la sangre, etcétera, etcétera, y hacen experimentos con ellos, etcétera. Y en algunas ocasiones muy extrañas también sucede con el ser humano, pero normalmente no sucede eso, pero en extrañas circunstancias, en algunas circunstancias eso sucede, y es exactamente lo que aparece en la Biblia, en ciertos libros de la Biblia y en otras culturas, ¿no? Entonces estamos hablando del mismo fenómeno, como aquel video que yo también bajé antes de aquel video sobre los sacrificios, cuando Dios, la Biblia, uno de los dioses de la Biblia, que para otro día también les hablaré de eso, que no era el único, hay varios, simplemente que a todo le pusieron Señor, 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 o Yahvé, 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 Jehová, 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 Dios, 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 etcétera, etcétera. Pero sí, también en el video anterior al de los sacrificios, también yo había mostrado un poco sobre ciertas claves que nos da a entender que aquel ser es un ser de otro mundo, si es que lo que está allí escrito es cierto,
que es un ser de otro mundo u otra dimensión y que se aparecía en ovnis, porque en aquel video yo di versículos y capítulos los cuales son muy claros, que hablan sobre cuando que nos da pistas de cuando aquel ser desciende en la montaña, en una montaña alta, algo muy típico también con los casos de ovnis de hoy en día. En la propia Biblia también, cuando aquel Dios, yo les digo ser, ¿no? Pero digo la palabra Dios para que ustedes entiendan. Cuando aquel ser supuestamente le dijo a Moisés que fuera con su pueblo hacia el tope de aquella montaña del monte Sinaí, ¿no? Para hablar con él, etcétera, etcétera. Vemos como en aquel video muestro como en aquel capítulo se habla cuando él desciende, una luz extraña que alumbra todo el pueblo, el campamento, ¿no? Y que da órdenes muy específicas que ningún hombre ni bestia debe tocar alrededor de aquel lugar, de aquella parte donde él desciende, que es exactamente lo que vemos hoy en día cuando aparecen naves ovnis o lo que sea, ya sean extraterrestres, seres interdimensionales o naves creadas por el propio ser humano, lo cual muchos son creadas por el ser humano, pero otras no. Sabemos que hay seres afuera. Anyway, de todas formas, sabemos que se trata del mismo fenómeno. Con los casos de los ovnis de hoy, también, bueno, como les decía, cuando muchos se estacionan, aterrizan en cierta zona, en este caso bosques, selva, lugares donde hay árboles, naturaleza, etcétera, etcétera, dejan alrededor de la hierba, ¿no? Del suelo, como algún tipo de radiación, lo cual cuando seres humanos o animales lo tocan, a los días mueren y otros mueren instantáneamente. O tienen reacciones extrañas en la piel y todo. Bueno, allí en ese paisaje bíblico da órdenes específicos que ni bestia ni ser humano debe tocar alrededor donde, en esa zona donde descendía el Señor, ¿no? Entonces estamos hablando del mismo fenómeno. Y bueno, eso es todo. Nada más quería compartir con ustedes, sí, un poco sobre y analizar un poco sobre el video anterior. Normalmente cuando bajo videos yo no me pongo a practicar lo que voy a decir, sino hablo espontáneamente y bajo el video. Si alguien no entiende esto, alguna cosa de este video, de ese análisis, de este video que he bajado hoy, u otros, simplemente me pueden preguntar y les responderé, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que todos estén bien y nos vemos en otra ocasión con otra temática importante, ¿no? Lo cual tengo que seguir con más temas como el tema anterior y los temas anteriores y seguir con nuevos también, ¿no? La semana pasada estuve en Londres 2 días y realmente no tuve tiempo, pero ahora voy a bajar más videos durante las próximas semanas. Así que cuídense, intenten de mantener su
sistema inmunológico fuerte y no piensen mucho en lo negativo ni en el telediarreo con respecto a las noticias del COVID, ¿no? Que por cierto es una enfermedad real, es real, muchas personas están muriendo de eso, pero tampoco, sí que es una enfermedad muy infecciosa, pero no hay que pensar demasiado en eso, sino ver la parte positiva. Si comparamos el número de infectados que existen, el número de muertes es un porcentaje muy bajo, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Cuídense todos y hablamos pronto.